Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión matemáticas y concretamente operaciones con números naturales. Hemos visto un poco por encima lo que son los números naturales, los sistemas de numeración, hemos recordado o hemos mencionado algo de los egipcios, de los romanos y hemos dicho que nosotros tenemos un sistema de numeración que se denomina decimal porque tiene 10 dígitos. Hemos visto que lo que son las unidades, decenas, centenas y demás, y hemos visto cómo se nombran los números grandes, billones, trillones, etcétera, y hemos visto también lo que es el redondeo y el truncamiento. Bueno, pues ahora vamos a ver operaciones con números naturales. Operaciones con números naturales, ¿qué quiere decir? Quiere decir, pues vamos a ver, las operaciones que nosotros conocemos. En primer lugar, la suma. Conocemos también la resta. Conocemos la multiplicación. Y conocemos la división también. Y también conocemos de cursos anteriores lo que son los paréntesis. Bueno, la suma, sumar, significa juntar. Con los números naturales podemos sumar todo lo que nos dé la gana. Podemos sumar números pequeños, grandes, medianos, lo que nos dé la gana. Un número grande, un número pequeño, uno más pequeño que otro, con uno más grande que otro, dos números, tres números, podemos hacer lo que nos dé la gana. Con la suma podemos hacer lo que queramos. Sin embargo, con la resta, en los números naturales, solamente sabemos, de momento, solamente sabemos al mayor quitarle el menor. Por ejemplo, a 15 le podemos quitar 5. Esto nos da 10. Pero no podemos a 5 quitarle 15. Con los números naturales no sabemos hacer esto. En los próximos capítulos, cuando veamos los números enteros, aprenderemos a restar a un número más pequeño uno más grande. De momento, como estamos trabajando con números naturales, nos conformamos con esto. Al grande le quitamos el pequeño y hacemos la resta pues como hemos aprendido. La multiplicación. La multiplicación es una forma de sumar, pero más abreviada, más fácil. Por ejemplo, si yo quiero sumar 5 más 5 más 5 más 5, 1, 2, 3, 4 veces, hay una forma más rápida que es multiplicar 5 por 4. Si quiero multiplicar 23, si quiero sumar 23 más 23 más 23 más 23 más 23 más 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en vez de hacer 6 sumas, en vez de hacer 1, 2, 3, 4, 5 sumas, perdón, es más fácil multiplicar 23 por 6 y termino antes. La multiplicación es una abreviatura de sumas. Bueno, con los números naturales podemos multiplicar siempre, no hay ningún problema. Podemos multiplicar los números que nos den la gana. El número pequeño por el número grande, al revés, el número grande por el número pequeño, dos números grandes, 23 por 81, lo que nos dé la gana. Con la multiplicación no hay problema. Sin embargo, al igual que con la resta sí había problemas, con la división también hay problemas. Con la división, en los números naturales, podemos dividir, por ejemplo, 18 entre 3, pero no podemos dividir 3 entre 18. En la división, necesitamos que el número al que llamamos dividendo sea mayor o igual que el número al que llamamos divisor. Recordad esto de dividendo entre divisor, cociente y lo que te sobra aquí, resto. ¿Recordáis eso? Pues el dividendo, cuando estamos trabajando con números naturales, tiene que ser mayor o al menos igual que el divisor. No podemos dividir 5 entre 17. Eso con los números naturales. Más adelante veremos otros números, otros tipos de números, y sí nos enseñarán y nos permitirán hacer divisiones de este tipo. ¿Vale? Esto es lo que hemos visto a lo largo de los cursos de educación primaria y ahora vamos a repasar un poco todo esto. Con los números naturales utilizamos una cosa que se llama paréntesis. Por ejemplo, esto.
Y eso quiere decir que lo que hay dentro del paréntesis es lo primero que tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí pone 2 más 3 más 5, pero el 3 y el 5 están sumándose dentro de un paréntesis. Entonces tenemos que coger sumar esto, 3 más 5, que es un 8, y luego después el número 2 lo sumo con este resultado que he obtenido, 8, y al final me da 10. Supongamos que podemos combinar operaciones. Combinar operaciones significa sumar, restar, multiplicar, dividir, mezclarlas todas juntas. Por ejemplo, 2 por 3 más 5. Esto es una operación combinada. Combinada porque combina, mezcla, junta la multiplicación y la suma en este caso. ¿Cómo se hace? Pues como hemos dicho, primero el paréntesis, 3 más 5 es un 8. Y luego este 2, como está multiplicando a lo que me dé aquí, pues 2 por 8, 16. Otro ejemplo, 2 por 5 menos 4. ¿Hay un paréntesis? Sí. Lo hago primero. 5 menos 4 es 1. Y ya cuando haya obtenido este resultado, 2 por 1, pues esto es 2. ¿Vale? El paréntesis, recordad que es lo primero que hay que hacer. También puede utilizar paréntesis pues solamente para la multiplicación. Por ejemplo, 2 por 4 por 3. Pues resuelvo el paréntesis, 4 por 3 es 12, y el 2 lo multiplico por este 12 que me da 24. ¿Vale? Mirad una cosa que os voy a enseñar. En la suma, fijaos esto, 3 más 5, esto me da 8, ¿correcto? Sí. Vale, ¿y si lo hago al revés? ¿Y si sumo primero 5 más 3? También me da 8. Vale. ¿Y si pongo 2 más 10? Pues esto me da 12. ¿Y si lo pongo al revés? 10 más 2, también me da 12. Entonces, en la suma, poner una suma o darle la vuelta y sumarla es lo mismo. 3 más 5 es lo mismo que 5 más 3. 4 más 4, más 4 más 6 es lo mismo que 6 más 4. 4 más 6 es 10, 6 más 4 es 10. Esto de poder coger y darle la vuelta a los números se llama propiedad conmutativa de la suma. Conmutativa viene de conmutar. Conmutar es cambiar. Le das la vuelta a los números. 2 más 20 es lo mismo que 20 más 2. Esa es una de las características de la suma. Que coges y le cambias el orden y no pasa nada. En la suma, los números que se están sumando se llaman sumandos. Aquí, 3 más 5, como hemos puesto arriba, el 3 es un sumando y el 5 es un sumando. Pues la propiedad conmutativa de la suma dice que el orden de los sumandos no cambia el valor de la suma. Es decir, que puedo poner los sumandos en el orden que me dé la gana. Primero el 3 y luego el 5, o luego el 5, o primero el 5 y luego el 3. El orden de los sumandos no altera el valor de la suma. ¿De acuerdo? La multiplicación también tiene esa propiedad, la propiedad conmutativa de la multiplicación. 3 por 5 es 15 y 5 por 3 también es 15. Entonces, el orden en el que pongo los números que se multiplican, se llaman factores. No altera el valor del producto. El producto es el resultado final. 3 por 5, los factores son el 3 y el 5, y el resultado, el producto, es 15. El orden de los factores, primero el 3 y luego el 5, o primero el 5 y luego el 3, no cambia el valor del producto. Esa es la propiedad conmutativa del producto o de la multiplicación. 5 por 2 es lo mismo que 2 por 5. Por eso, cuando nos aprendemos las tablas de multiplicar en los cursos de primaria, a lo mejor no nos sabemos la tabla del 8. Pero si nos sabemos todas las tablas anteriores, también sabemos la tabla del 8. Por ejemplo, no sabemos cuánto es 8 por 2, pero ¿sabes cuánto es 2 por 8? Sí, 2 por 8 es 16. Ah, pues entonces 8 por 2 es lo mismo. Ah, entonces ¿le puedo dar la vuelta? Sí. Porque ya desde chiquitito estás, sin saberlo tú, aplicando la propiedad conmutativa del producto. El orden de los factores no altera el valor del producto. ¿Vale? Sin embargo,
en una resta, 3 menos 5 no es lo mismo que 5 menos 3. No es lo mismo poner el número grande primero y después el pequeño que poner primero el pequeño y después el grande. En una división, 8 dividido entre 2 no es lo mismo que 2 dividido entre 8. La propiedad conmutativa se aplica a la multiplicación y a la suma. Recordad esto. Pero tanto la suma como la multiplicación también tienen otra propiedad, que se llama propiedad asociativa. ¿Y esto qué significa? Pues vamos a ver la suma. Si yo cojo el 2 y el 3 y el 5 y los sumo, ¿vale? Si sumo primero el 2 y el 3 y lo que me dé, le sumo 5, es decir, lo pongo entre paréntesis, porque hemos dicho que lo que está entre paréntesis hace primero. Primero voy a sumar el 2 y el 3, pues esto me da, vamos a ver, 2 y 3 es 5. Y si luego le tengo que sumar 5, pues esto me da 10. Vale, y si cojo, en vez de coger, por ejemplo, y sumar el 2 con el 3, sumo primero el 3 y el 5, y luego lo que me dé se lo sumo al 2, pues 3 y 5, ¿cuánto es? 8. Y si al 2 le sumo 8, ¿cuánto me da? 10. Entonces, fijaos lo que hemos hecho. Hemos cogido y hemos sumado los tres números en el orden que nos da la gana. Y el resultado siempre es el mismo. Pues esto se llama propiedad asociativa, que quiere decir que cuando vas a sumar tres números, da igual el orden en el que los sumes, porque el resultado te va a dar siempre el mismo. 3 más 4 más 6, si sumo primero el 3 y el 4, me va a dar lo mismo que si sumo primero el 4 y el 6, y lo que me dé, se lo sumo al 3. 3 y 4 es 7. 7 más 6 me dan 13. Y aquí 4 y 6 es 10. 3 más 10 me sigue dando 13. Entonces, el orden en el que he aplicado la suma me da igual. Obtengo siempre el mismo resultado. Pues esa es la propiedad asociativa de la suma. Si yo sumo primero dos números y luego le sumo el tercero, me da igual que si cojo y cambio el orden en el que hago la suma. Si cojo el 3 y lo sumo con el 5 y luego después lo que me dé con el 2. O si cojo el 5, se lo sumo al 2 y lo que me dé el 3. Esa es la propiedad asociativa. El orden en el que se hace la suma no importa, no cambia la suma. Para la multiplicación pasa lo mismo. Si yo cojo y multiplico el 2 por el 3 y lo que me dé por el 5, si multiplico primero el 2 por el 3, me da 6. 6 por 5 me da 30. Y si lo hago al revés, si cojo y multiplico, por ejemplo, 3 por 5 y lo que me dé por el 2, pues 3 por 5 es 15. Y 2 por 15, pues sigue siendo 30. Entonces, pasa lo mismo. Propiedad asociativa de la suma y de la multiplicación. 4 por 2 por 3 es lo mismo que 4 por 2 por 3, pero cogiendo y multiplicando primero estos dos o multiplicando al revés primero los otros dos. 4 por 2 es 8. 8 por 3 es 24. 2 por 3 es 6. 4 por 6 es 24. Propiedad asociativa. Suma como te dé la gana y multiplica como te dé la gana, pero el resultado tiene que ser el mismo. Propiedad conmutativa, cuando quieras sumar o quieras multiplicar, da igual el orden en el que sumes o multipliques. 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3. 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay otra propiedad que también tenéis que conocer que se llama propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva relaciona a la suma y al producto. 2 por 3 más 5, por ejemplo, me tiene que dar lo mismo
que si multiplico el 2 que está fuera por el 3 que hay dentro del paréntesis, y lo que me dé se lo sumo al 2 que está fuera multiplicado por el 5 del paréntesis. Vamos a ver esto. 3 más 5, ¿cuánto es? 8. Y 2 por 8, ¿cuánto es? 16. Vale. 2 por 3, ¿cuánto es? 2 por 3, 6. Y 2 por 5, 10. 6 y 10, 16. Mirad esto. Cuando voy a multiplicar un número por una suma, el resultado va a ser el mismo que si cojo y sumo dos multiplicaciones. Otro ejemplo. 3 por 4 más 2. ¿Vale? Si yo cojo y multiplico este 3 por el 4 de dentro y luego multiplico este 3 que está fuera por el 2 de dentro, 3 por 4, lo cojo así, y luego lo multiplico el 3 por el 2 y eso lo sumo, me va a dar el mismo resultado. 4 y 2, ¿cuánto es? 6. 3 por 6 es 18. 3 por 4, ¿cuánto es? 12. 3 por 2, ¿cuánto es? 6. 12 y 6, 18. Esta es la propiedad distributiva. ¿Vale? El producto de un número por una suma o también por una resta es igual a la suma o a la resta de los productos del número por cada sumando. Así es como se dice técnicamente lo que acabamos de ver. Vamos a ver un par de ejemplos más para que no nos quede ninguna duda. He puesto aquí 3 ejemplos. Mirad el primero. 3 por 6 menos 2. Vamos a usar una resta, ¿vale? La suma y la resta tienen que estar dentro del paréntesis. Vale. Si yo hago primero el paréntesis, tengo 6 menos 2, ¿cuánto es? 6 menos 2 es 4, ¿vale? 3 por 4 me tiene que dar 12, ¿vale? Vamos a hacer la propiedad distributiva, ¿vale? 3 por 6 por un lado y por otro lado 3 por 2. Vaya, cosas del directo. Como estamos hablando de una resta, fijaos aquí, pues el signo es el de la resta. Menos. 3 por 6, 18. 3 por 2, 6. 18 menos 6, 12. ¿Vale? Vamos a ver este. Propiedad distributiva. Quiere decir que una multiplicación y una suma la puedo hacer de dos formas. Primera forma, sumo lo que hay dentro del paréntesis. 3 y 5, 8. Y luego lo multiplico por el número que hay fuera. 4 por 8, 32. Segunda forma, hago dos multiplicaciones. 4 por 3 y 4 por 5. Y como dentro del paréntesis hay una suma, pues lo sumo. 4 por 3, ¿cuánto es? 12. 4 por 5, 20. 12 y 20, ¿cuánto es? Pues 32. 4 por 8, 32. Es lo mismo. ¿Vale? Otro ejemplo. 2 por, abro paréntesis, 8 menos 3. Bueno, pues, ¿qué hago con esto? Hay dos formas de hacerlo. 8 y 3, lo resto, ¿cuánto es? 5. 2 por 5, pues esto es 10. La otra manera, hago dos multiplicaciones. 2 por 8 y lo que me dé, se lo resto, porque aquí hay una resta, a la otra multiplicación que es 2 por 3. 2 por 8, ¿cuánto es? 16. 2 por 3, 6. 16 menos 6, ¿cuánto es? 10. ¿Veis? Da siempre el mismo resultado. Esta es la propiedad distributiva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos visto la propiedad asociativa, la conmutativa y la distributiva. Eso se puede hacer con los números naturales. Quiero aprovechar una cosa, ahora que estamos aquí, y es recordar en la resta, ¿vale? Por ejemplo, 124. Le quitamos 15, por ejemplo, ¿vale? De 5 a 14, 9, me llevo una, de 2 a 2, 0, y el 1, 1, ¿vale? El número de arriba se llama minuendo, recordadlo. El número de abajo, sustraendo. Y el resultado se llama diferencia. Recordad esto de primaria. Cuando hacemos una división, por ejemplo, el número 24 entre 3,
¿vale? A 8, 0. Este número grande se llama dividendo. El número que divide, divisor. El número que se obtiene, cociente. Y el número que sobra, si sobra algo, se llama resto, ¿vale? En este caso, como el resto es 0, la división se llama exacta. Es una división exacta. Si el número no es 0, se llama entera, ¿vale? Una división entera. Bueno, la propiedad de la división es que el dividendo es igual al divisor por el cociente y lo que te dé le sumas el resto. En este caso, el dividendo, que es el 24, es igual al divisor 3 por el cociente 8 y lo que te dé se lo sumas, ¿vale? Y te tiene que dar 24. 3 por 8, 24, más 0, 24, ¿vale? Imaginar esta otra. 25 entre 3 a 8, 24 hasta 25, 1. Pues dividendo 25 tiene que ser igual a divisor 3 por cociente 8 y lo que te dé se le suma el resto 1. 3 por 8, 24 más 1, 25, ¿vale? Esta es la regla de la división, ¿vale? Y en la resta, la regla es que el minuendo, sea el número grande, minuendo es igual al sustraendo más la diferencia. Si yo sumo esto con esto, me tiene que dar esto. 109 más 15, vamos a ver lo que da. 5 y 9, 14, me llevo una y una que me llevo 2 y 124, que es lo que hay aquí arriba. ¿Vale? Recordar esto de primaria. Minuendo igual a sustrayendo más diferencia, dividendo igual a divisor por cociente más el resto. Eso es un resumen de lo que ya habéis visto en primaria. Bueno, por último vamos a ver las operaciones combinadas de números naturales. Es decir, vamos a hacer varias operaciones mezcladas, combinadas, donde aparecen las sumas, restas, multiplicaciones, etcétera. Divisiones pueden aparecer también, de números naturales. Entonces, he puesto esto con letra porque como veis mi letra es maravillosa, pero esta es más bonita y voy a poner aquí también algunos ejemplos que lo vamos a resolver. Por ejemplo, 5 por el punto o la X es lo mismo. Sabéis que la multiplicación ya en el instituto se representa con un punto o con una X, cada vez menos con la X, más con el punto, ¿no? La X se deja para primaria. Incluso también sin nada. Por ejemplo, 5, abro paréntesis, 2 más 3. Si no pongo nada aquí, significa una multiplicación. Y si pongo un punto, también, ¿vale? Poner 5 punto 2 más 3 es lo mismo que poner 5, abro paréntesis, 2 más 3, ¿vale? Bueno, pues 5 por, vamos a poner 11 menos 3 más 7. Vale. Aquí tenemos multiplicación, resta y suma. ¿Qué hay que hacer primero? Pues el orden que hay que hacer es este. Primero, antes que nada, paréntesis. Si hay paréntesis, se hacen. Y si no hay paréntesis, primero, antes que nada, las multiplicaciones y las divisiones. Y por último, las sumas y las restas. Ese es el orden. Aquí hay una multiplicación, hay una resta y hay una suma. Pero como hay un paréntesis, antes que nada resolvemos el paréntesis. 11 menos 3, esto es 8. Así que nos quedará un 5 por 8 más 7. Y ahora tenemos un producto, una multiplicación y una suma. ¿Qué hago? ¿Multiplico 5 por 8 y lo que me dé le sumo 7? ¿O hago primero la suma del 8 más 7 y lo que me dé lo multiplico por 5? Pues la regla dice que primero los paréntesis, segundo multiplicaciones y divisiones y tercero sumas y restas. Pues como los paréntesis ya lo hemos quitado y ahora vienen las multiplicaciones y divisiones, pues hay que hacer antes que nada la multiplicación. 5 por 8 es 40. Y luego
la suma. 40 más 7, 47. Si hubiera hecho primero la suma, 8 más 7 es 15. Y si eso lo hubiera multiplicado por 5, fijaos que el resultado hubiera sido 75, que es muy diferente. Por lo tanto, el orden es este. Primero los paréntesis, luego las multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Veamos otro ejemplo. 4 por 7 menos 5 más 3 por 9 menos 7, por ejemplo. ¿Hay paréntesis? Sí, pues es lo primero que tenemos que hacer. 7 menos 5, ¿cuánto es? 2. 4 por 2. Lo demás lo copio igual. No hago nada, lo copio, ¿ves? ¿Veis? Pongo 4 y pongo el punto de multiplicación, etc. Aquí hay un signo más, pues yo pongo un signo más. Aquí hay un 3, yo pongo un 3. Hay un punto, yo pongo un punto y resuelvo el paréntesis. 9 menos 7 es 2. Y ahora tengo una suma y tengo dos multiplicaciones. ¿Qué hago? ¿2 más 3 primero? ¿O hago primero las multiplicaciones? Primero las multiplicaciones. ¿Cuáles son? 4 por 2, 8. Y la otra, 3 por 2, 6. Y en medio una suma. 8 y 6, 14. Así se hace esto. ¿Vale? Vamos a ver más ejemplos. Aquí tengo, por ejemplo, 2 por 3 más 5 por, abro paréntesis, 13 menos 4 por 3. Y cierro paréntesis. ¿Vale? ¿Cuál es la regla primera? Los paréntesis. Entonces voy a resolver esto. Pero dentro de este paréntesis tengo una resta y una multiplicación. ¿Qué hago primero? La multiplicación antes que nada. Por lo tanto, lo demás lo copio igual. Aquí pongo el 13 y le resto 4 por 3, 12. 13 menos 12, 1. Este paréntesis vale 1. Así que todo lo demás lo copio igual. 2 por 3 más 5 por... Y lo que he obtenido aquí, 1. ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? ¿Sumas o multiplicaciones? Primero multiplicaciones. 2 por 3, 6. Y 5 por 1, 5. Y lo que me da, lo sumo. 6 y 5, 11. Vamos a ver algún ejemplo más. Este paréntesis raro, esto se llama un corchete. Un corchete es como un paréntesis que tiene dentro otros paréntesis. ¿Vale? Entonces, fijaos que aquí dentro del corchete hay otro paréntesis. Lo que tengo que hacer es primero los paréntesis que están más adentro. En este caso, este es el más interior. Pues resuelvo primero el interior. Y luego después resuelvo este entero. Y luego después lo hago con todo lo que hay afuera. 11 menos 9, ¿cuánto es? 2. Aquí lo demás lo copio igual. 15 menos este 2. Esto lo copio igual, como si no hiciera nada. 20 menos, abro el corchete, pongo el 15, el signo menos, resuelvo este paréntesis, que es un 2. Ahora, como sigo teniendo un paréntesis, un corchete, que es un paréntesis al fin y al cabo, hago este paréntesis. 15 menos 2, ¿cuánto es? 13. Y lo demás lo copio igual. 20 menos, y ya he quitado todos los paréntesis, menos 13. Y ahora hago las sumas o las restas que haya. En este caso, 20 menos 13, 7. Más ejemplos. Fijaos, otro corchete con otro paréntesis interior. Pues resuelvo el paréntesis de dentro. Todo lo demás lo copio igual. Pongo el 15, pongo el menos, abro el corchete, pongo el 17, el menos, y ahora en vez de poner 8 más 4, voy a hacer el resultado. 8 y 4, ¿cuánto es? 12. 12. Cierro corchete. Me queda un paréntesis que es este corchete. 17 menos 12 es 5. Por lo tanto, lo demás lo copio igual. 15 menos 5 y al final me queda 10. Vamos a ver un nuevo ejemplo para concluir ya. Mirad, tenemos aquí un corchete con varios paréntesis dentro. Hacemos lo primero que hay que hacer, los paréntesis más interiores. ¿Cuáles son los más interiores? Pues los más interiores son, como podéis ver aquí, este y este. Por lo tanto, cojo y hago este paréntesis. 3 y 2, 5. Este otro también. 4 menos 3, 1. ¿Qué hay en medio de los dos? Un signo más. Vale. Y vienen rodeados por otro paréntesis, ¿no? Sí. Y eso, a su vez, está multiplicado por el número 2. Y cuando termine todo eso, le aplico el menos 4 por 2. Vale. Hemos quitado este paréntesis y este otro. Pero hay otro, que es este que está aquí representado, que todavía no lo he resuelto.
Vamos a hacerlo. 5 más 1, ¿cuánto es? 6. 6 por 2. Ya he quitado ese otro, ¿vale? Lo demás lo copio igual. 4 por 2. Y me queda por último el final, el corchete, el paréntesis más exterior. 6 por 2, 12. 12 menos 4 por 2. ¿Y ahora qué hago? ¿La resta o la multiplicación primero? Pues primero las multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Así que tengo que hacer el 4 por 2, que es 8. Lo demás lo copio igual, 12 menos 8 y al final me queda una resta que es 4. Recordad, primero paréntesis y si hay corchetes, antes los paréntesis más interiores. Por último, multiplicaciones y divisiones y si hay después sumas y restas, esas son las que menos mandan. ¿De acuerdo?